buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, a quienes nos ven en el interior del país, en otras ciudades de Colombia por los TV cables y a quienes nos ven en el mundo por internet. Estamos hoy en Consultorio Jurídico por la plataforma Zoom, en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas plataformas, precisamente a partir de la pandemia que sufre el mundo. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Y precisamente ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de la pandemia, pero desde el punto de vista del derecho laboral. Para ello nos acompañan dos abogados especialistas en derecho laboral, conocedores del tema, el doctor Rafael Rodríguez Mesa y el doctor Carlos Balega Puey. Doctor Rodríguez, que usted es ampliamente conocido en nuestro programa, queremos hacerle la siguiente pregunta. En el tiempo del domingo de la semana pasada, salió un artículo del doctor Germán Vargas Llera diciendo que había que suspender transitoriamente unos beneficios que ya se consideran dentro del patrimonio de los trabajadores como cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y otros beneficios. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Buenos días, buenas noches, doctores, televidentes. Estoy totalmente en desacuerdo. Esquematizando pide 8 eliminaciones o suspensiones de derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellas revisión de contratos de trabajo, revisión de convenciones colectivas, de recargos nocturnos, de dominicales y festivos, de las primas de junio y de diciembre, cesantías e intereses, y flexibilizar aún más la precaria tabla iniciatoria. Esa propuesta, que es solamente una propuesta, es totalmente contraria para mí al sentido común y a la recomendación del documento de la OIT, COVID y el mundo del trabajo, repercusiones y respuestas, donde se habla de diálogo social y de que en caso de pérdida de empleo total o parcial tiene que haber subsidio o asistencia de desempleo por parte del Estado. Yo no creo, sí creo que las partes tienen que sentarse a dialogar, pero los dos artículos que cita el doctor Vargas Llera en su columna, el 50 y el 480, dice que cuando no hay acuerdo, se va a la justicia ordinaria laboral. Así que esto es lo que debe hacerse. Pero no estoy de acuerdo porque, imagínate, eso dejaría a los trabajadores por debajo de su mínimo vital, porque es que les quita todo lo legal. No hablemos de lo extralegal. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con esa columna, que afortunadamente es solo una propuesta. Doctor Balega, ¿cuál es su posición respecto a este mismo punto? La propuesta del doctor Vargas Llera se tiene que analizar dentro del contexto del COVID-19, porque en otro escenario, pues eso no tendría mérito alguno para revisarla. Hay que tener en cuenta que las empresas están pasando por una situación bastante complicada. La ayuda del gobierno ha sido mínima. Se decretó el aislamiento preventivo obligatorio y se enviaron, digamos, a los trabajadores a las casas, en principio pensando de que eso simplemente iba a ser una cuarentena de 14 días. Después se amplió a otros 14, iban 28. Y después del 27 de abril al 11 de mayo. Y ahora con el decreto 637 que se pidió ayer, se extendió hasta el 25 de mayo. Entonces, muchas empresas tenían caja para atender, digamos, la primera cuarentena. Y el gobierno solamente, pues, lo que se dedicó fue a establecer un aislamiento preventivo obligatorio, pero no destinó ayuda a las empresas. Entonces, las empresas tienen problemas ahora mismo de liquidez, no tienen cómo atender la nómina. Y el problema no es 1, 2 o 3 meses, el problema es para largo. Estamos de acuerdo de que sí hay que proteger el empleo, eso pues yo pienso que todos estamos de acuerdo, pero la situación actual requiere de que haya un compromiso, una revisión de la situación actual, lo que llaman el diálogo social. Debe sentarse empresas, trabajadores y el gobierno a apoyar esas iniciativas y no estar, digamos, intimidando con el Ministerio de Trabajo frente a las decisiones que se tomen para buscar una solución a estos temas. Muchísimas gracias, doctor Balega. Vamos a irnos a una pausa comercial, antes con información importante para nuestros televidentes. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa.
y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Un gesto de solidaridad es pagar los impuestos, porque con ellos podremos comprar insumos y estar mejor preparados para atender a las personas que lo necesiten en la próxima etapa de la pandemia por el coronavirus. Si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy solidario. Soy Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Un gesto de solidaridad es pagar los impuestos, porque con ellos podremos comprar insumos y estar mejor preparados para atender a las personas que lo necesiten en la próxima etapa de la pandemia por el coronavirus. Si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy solidario. Soy Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico, esta vez por la plataforma Zoom, dadas las circunstancias bien conocidas por todos, Víctor Julio. Así es, Humberto. Y ya conocemos las dos posiciones de los panelistas. Quiero preguntarle al doctor Rodríguez lo siguiente. Doctor Rodríguez, usted muy acertadamente dice, la OIT ha expedido unas recomendaciones para tratar de manejar esta pandemia, que son unas recomendaciones que se deben analizar dentro del contexto de cada país, porque lo cierto fue que aquí ya hay 2 meses de las empresas no producen. Nosotros tenemos un código de 1950, cuando las empresas eran pujantes, productivas y demás. Hay 2 meses que las empresas no producen, que ya no tienen con quién atender esas obligaciones, que los bancos, a pesar de lo que dice el gobierno, ni siquiera quieren hacer préstamos. ¿Qué hacemos con esas empresas? ¿Le mantenemos estos beneficios a los trabajadores o se recortan de alguna manera para que la empresa pueda seguir adelante o llevamos a la empresa a que tengan que ser liquidadas y seguimos aumentando el desempleo? Correcto. Ojo con esto. El gobierno acaba de hacerle al Fondo Monetario Internacional un préstamo ya aprobado de 10.900 millones de dólares. Y el último decreto, el 635, que amplía 30 días la emergencia económica, social y ecológica, ya está hablando de que van a pagar a aquellas pymes el 40% de la nómina cuando haya un 20% más de disminución de sus ingresos, que es mucho más. Es que hay que verlo así, es que hay que verlo también desde el punto de vista de los trabajadores. Entonces, el gobierno debe también
financiar las nóminas. Debe también en parte, pero de verdad, no como vimos aquí, que han dicho cosas y como usted acaba de decir, van los trabajadores, o sea, los ciudadanos, o van las empresas y en el fondo los bancos no están haciendo los préstamos que supuestamente se comprometieron a hacer. Pero yo pienso que esto es debe haber unos pocos meses, 4 o 5 meses en los cuales el gobierno debe pagar esas nóminas, aunque parezca escandaloso la comparación, como lo está haciendo el estado de Dinamarca. Por ejemplo, si no es totalmente, sí es un porcentaje, por lo menos del 50% más para que estas empresas puedan seguir generando empleo. Es que nadie quiere que se acabe el sector empresarial, pero tampoco que se acabe el sector de los trabajadores. Esa es la parte, hay que buscar una forma de nivelar esto. Doctor Ahora, Valega. Sí, adelante. Doctor Valega, esa figura que mencionó el doctor Rodríguez hace un momento, que es la revisión de las condiciones laborales, ¿es una medida válida para poder manejar la situación laboral en estos momentos? Sí es válida porque de acuerdo con el artículo 50 dice que cuando exista alteración económica imprevista, por ejemplo, como en este caso, las partes pueden revisar las condiciones del contrato pactada por cuanto la grave alteración hace que no sea viable mantener esas condiciones. Y el Ministerio de Trabajo es consciente de esa situación y por eso en la circular 033 del 17 de abril de 2020 amplía esas, digamos, alternativas que le recomienda al empleador. Entre esas dice modificación de la jornada laboral, suspensión de beneficios convencionales o de beneficios extralegales, revisión de los beneficios convencionales, también reducción de salario, y dice que respetando el salario mínimo. Obviamente, pues se está refiriendo a aquellos trabajadores que devengan más de un salario mínimo. Entonces, la situación actual cumple todos los requisitos para que las partes se sienten a revisar esas condiciones del contrato de trabajo. Muy bien. Se estima que... Rafa, un momentico, perdón, doctor Rodríguez. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Se estima, Víctor Julio, que 20 billones de pesos puede costarle al Estado, a la nación, subsidiar el 100% de los empleos formales. El Estado puede tener esos 20 billones de pesos. Habría que ver luego cómo esos 20 billones son recuperados y probablemente con otros tributos. Vamos a la pausa con información importante para los televidentes. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En GESELCA
hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Un gesto de solidaridad es pagar los impuestos, porque con ellos podremos comprar insumos y estar mejor preparados para atender a las personas que lo necesiten en la próxima etapa de la pandemia por el coronavirus. Si pagas tus impuestos, también ayudas. Soy solidario. Soy Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico, esta vez por la plataforma Zoom, pues dada las circunstancias de la pandemia que nos afecta a todos en el mundo. Víctor Julio, un tema bien importante tiene que ver con lo laboral, con los empleados, con los derechos de los trabajadores y también con la preservación de las empresas. Y Humberto, con el futuro, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y en ese contexto, doctor Rodríguez, que iba usted a opinar al final de la intervención del doctor Valega, que dijo, la figura de la revisión del contrato es una figura válida si las partes se ponen de acuerdo. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, entonces habrá que acudir ante el juez laboral para que resuelva mediante un proceso ordinario en 3 o 4 años si se deben revisar estas condiciones cuando ya no hay empresa. Bueno, exacto. Y sobre todo que la justicia está cerrada. Pero yo quiero decirte esto. Yo estoy de acuerdo con el doctor Carlos en que las partes deben sentarse a negociar. De hecho, en procesos o personas no afiliadas a sindicatos que me han consultado cuestiones, sobre todo en seguridad social y pensiones, me han dicho que, doctor, de hecho, yo me senté con mi empleador y a todos nos han reducido el salario al 50% mientras esto pasa. Pero cuando hay convenciones colectivas, fíjate lo que dice la OIT, ya lo leí, si no hay acuerdo, tienes que pedir, o sea, ninguna resolución del ministerio puede derogar la ley. Eso es imposible, de manera que ahí está la justicia ordinaria, de alguna forma. Pero yo repito, que haya diálogo, fabuloso. Los trabajadores son los principales interesados en que su empresa no se acabe, pues se le acabe el trabajo. Pero no puede ser de esta forma. En los 8 puntos, el doctor Vargas Lleras deja a los trabajadores, mejor dicho, ni siquiera en interiores, porque les quita todo, tampoco. Pero sí puede haber un diálogo para que se revisen las condiciones salariales y demás. Pero si no hay acuerdo, las normas dicen claramente cuál es la vía. Tendría el Congreso que derogar esas normas. Porque el presidente no lo puede y sus ministros, porque el inciso 9 es claro, no se pueden afectar los derechos laborales y fundamentales de los trabajadores. O sea, y lo dice en varios de sus decretos legislativos. Ok, doctor, gracias, doctor Rodríguez. Doctor Valega, bueno, podríamos citar muchas normas y muchas circunstancias de las que se están viviendo. ¿Pero usted cree que en Colombia, en el mundo laboral, hay un espíritu conciliador en este momento entre empleadores y empleados? Pues sí, afortunadamente se ha observado de que en muchas empresas se ha llegado a consenso, precisamente atendiendo el diálogo social, la búsqueda de soluciones a largo plazo con los actores empresarios y trabajadores. Hay que tener en cuenta que esto de la pandemia, según algunos optimistas, son hasta 6 meses que se consiga una vacuna. Otros escépticos dicen 12 y otros piensan que 18 meses. Es decir, que es un tema que es para largo. Entonces, cualquier
arreglo que se haga tiene que hacerse teniendo en cuenta el respaldo del Estado, porque las empresas no van a poder sobrevivir y tampoco los trabajadores. Por ejemplo, la reducción del salario puede llegar a un momento en que sea insostenible pues sus, digamos, gastos familiares. Entonces es un tema de que el Estado, el gobierno debe subsidiar las empresas para que puedan atender esa nómina y de esa forma proteger el empleo. Muy bien. Humberto. Muchísimas gracias, doctor Balegar. De Víctor acuerdo. Julio, no, un segundo, perdónenme, perdonen, lo que pasa es que es un asunto de tiempo, Víctor Julio. Yo creo que tú vas a hacer una anotación, pero estamos sobre el tiempo. Cerrado, Víctor Julio. Yo creo, Humberto, que este es un tema que amerita de pronto en otra oportunidad seguirla discutiendo, porque hay mucho de qué hablar con panelistas de la trayectoria que hoy nos acompañaron. Muchas gracias, doctor Valega. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.